Amém? Amén. Vocês estão vendo eu diferente, né? ¿Me están viendo diferente, no? Eu cresci, viu? Yo crecí. Aleluia. Aleluya. Eu estava muito abaixo. Estaba muy bajo. Enxergar bem vocês. Y no los, que estão y no na los frente, podía ver bien a los que estaban nas adelante. primeiras fileiras, e nem vocês me enxergam Ni direito, ustedes tá? tampoco me veían bien. Mas os irmãos são muito amorosos. Los hermanos son muy amorosos, Pensando em mim, siempre pensando en fizeram mí. um tablado um pouquinho mais alto. Entonces hicieron algo Eu más aqui alto posso enxergar bem. para que yo pueda verlos bien. Aleluia. Aleluya. Vamos então Vamos entonces à continuação da palavra. a continuar con la Hoje palabra. vai ser a mensagem 11 Va a ser el mensaje da 11 manhã. esta mañana O título é y el Ministério título es da Reconciliação. El Ministerio de la Na Reconciliación. verdade, 2 Coríntios En verdad, é um- segunda de Corintios é uma sequência, né? es una secuencia De vários itens. de varios E ítems cada item y ali, cada nós ítem ahí tiramos lições nosotros preciosísimas sacamos lecciones com preciosísimas relação a como con ser relación um ministro a da nova conocer aliança, al ministro del nuevo pacto, principalmente principalmente na pessoa e na experiência en la persona y do experiencia apóstolo Paulo. del apóstol Pablo. E o irmão Miguel fez El hermano um bom trabalho Miguel hizo desde un buen trabajo 2 Coríntios, capítulo 2, desde 2 Corintios 2:14, capítulo 3, capítulo 3, não, capítulo 2, perdão. capítulo 2, perdón. De 2 Coríntios, capítulo Segunda 2, de Corintios capítulo 2, 14, 16, de 14 al 16. primeira metáfora, né, que Lo fala primero que dice ahí, Cristo está no seu, Cristo na sua procissão, está en su triunfal. procesión triunfante, amém? siempre en Então, triunfo aqui, en irmãos, Cristo. O que me impressionou, Lo que me impresionó, quem éramos nós ¿quién éramos nosotros antes de conhecer o Senhor? de conocer al Señor? Éramos inimigos de Deus. Éramos enemigos de Dios. Estávamos jogando por outro time Estábamos jugando en otro equipo e guerreando contra y Deus. luchando contra Não Dios. é mesmo? ¿No es así? Irmãos, Hermanos, muito agradecido ao Senhor. estoy muy agradecido coração al Señor, cheio de gratidão. un corazón lleno de Falo gratitud, pra vocês, y les digo a ustedes, un día o Senhor me encontrou. el Señor me encontró. Não foi eu que fui atrás dele. No fui yo que fue detrás de Ele Él. simplesmente Él apareceu na simplemente minha vida. apareció en mi vida E ele me capturou. y Él me capturó. Ele me capturou. Él me capturó. Sabe o que é sentido de capturar? ¿Sabe lo que es sentido? ¿En É qué como sentido es você capturar? pegar um passarinho Es cuando usted agarra un pájaro que está volando, capturar lo, e a- coloca ele na lo, sua gaiola. lo agarra y lo pone en una Então, jaula. irmãos, Entonces, ele não fez isso. Él no hizo eso. E hoje eu me tornei um cativo. Él hizo eso y yo hoy soy cautivo Mas de esse Él. cativo Pero este cautivo é diferente. es diferente. Ele nunca me obrigou Él nunca me a ser obligó um cativo dele. a ser un cautivo de Él. Nunca. Nunca. Mas Pero esse Senhor ese Señor sensacional. es sensacional. Ele tem um magnetismo. Él tiene un pessoal, magnetismo personal, vamos falar assim, podemos decir así, me atraiu para que ele. me atrajo hacia sí. Ele tem uma atração, Él exerce uma atração ejerce una atracción fora de qualquer palavra. fuera de cualquier palabra. Isso que me ganhou. Y eso es lo que me Sua ganó, beleza. su belleza. Oh, Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. E aí eu, Y entonces, bom grado, eu, con agrado, eu na minha experiência en mi pessoal, experiencia personal, posso ampliar pero puedo ampliar e todos vocês. y ver a todos Eu acho que ustedes. a nossa experiência é semelhante. Creo que nuestra experiencia es Esse semejante. Senhor nos ganhou, Ese Señor né, nos, pela sua beleza. nos ganó por medio de su Oh, belleza. Senhor Jesus. Oh, E aí, Señor hoje Jesús. nós fazemos parte Y hoy somos desse parte séquito, de ese séquito de cautivos. mas não é aqueles cativos Pero no es aquellos que cautivos estavam forçadamente que estaban sendo prisioneiros obligados y siendo porque eles prisioneros foram derrotados porque ellos fueron pelo derrotados general. por un Nós general. fomos derrotados pelo Nosotros general, fuimos mas derrotados nos por un general, convertimos a pero esse nos general. convertimos a ese general. Amém? Amén. Em vez de espalhar a morte, En vez de nós estamos espalhando esparcir muerte, a fragrância nosotros estamos de Cristo. esparciendo el olor fragante de Cristo. Aleluia. Amén.
Aleluya. A medida que avanza Esta procesión triunfante, nosotros estamos esparciendo este buen perfume de Cristo. Para donde vamos, llevamos este grato olor de Cristo a las personas. Esta puede ser una metáfora, pero hermanos, pero es una realidad en nuestra vida y en nuestro vivir. No podemos parar de predicar el Evangelio. No podemos parar de dar testimonio de ese Señor a otras personas. Puede ser que muchos que están por ahí no conozcan al Señor, pero nosotros que lo conocemos mucho más, que fuimos conquistados por su amor, tenemos que esparcir ese grato olor de Cristo a todas las personas que conocemos. No interesa si ellos creen o no creen en lo que vamos a decir. No interesa, pero usted no sabe quién va a ser a quién va a ser un cautivo positivo o negativo. La Biblia dice que para los que son salvos, como para los que se están perdiendo. Ese perfume para algunos es vida y ese mismo perfume para otros es muerte. Pero ¿cómo saber a quién es vida? Tenemos que predicar el Evangelio. Después vamos a ver. Pero eso no es nuestra responsabilidad, si va a permanecer o no. Me recuerdo un versículo, 1 Corintios 3, que Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, no cesamos de esparcir este grato olor de Cristo. Y anoche Miguel concluyó con el capítulo 5, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, miren hermanos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Amén. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que estar en esta esfera de la novedad del Espíritu, novedad de vida. Es con esa novedad de Espíritu y de vida, como dice Romanos, nosotros vamos a entrar en otra porción, que es versículo 18 hasta el 21. Otra figura aquí que Pablo usa para explicarnos mejor. Este asunto aquí primordialmente es sobre reconciliación con Dios. Señor Jesús, necesitamos estar reconciliados con el Señor. Entonces, vamos a ver Romanos 5. Romanos capítulo 5. Él dice así, versículo 9. Pues, mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 9. Gracias al Señor. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
desde el versículo 5, nos da una idea que esta reconciliación sucedió una vez en el tiempo, pero en nuestra experiencia, esa experiencia no para, tiene que ser siempre. La reconciliación es continua. Amén. No es que, 1900 y tanto cuando conocí al Señor y me salvó, me santificó, me reconcilió, aleluya. Ahora no necesito más de esa reconciliación. Ya estoy reconciliado. No, 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 no. Esa experiencia es orgánica, es día a día. ¿No es verdad? Cuando vamos a 2 Corintios 5 está más fácil para entender. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. No es que usted fue detrás de Dios. Dios vino detrás de usted. Él nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Usted cree que usted recibe la salvación de gracia? Y usted recibe reconciliación de gracia. Es todo de gracia. Pero de aquí en adelante, Él exige de usted, Él te confirió, te dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Perciben? Él exige algo de nosotros, que nosotros ejerzamos nuestro ministerio de la reconciliación. Usted fue reconciliado. Muy bien. Ahora usted va a tener un ministerio de reconciliar a otras personas con Dios. Amén. Y para eso, Él te dio la palabra de la reconciliación. Oh, Señor Jesús. ¿Están aquí oyendo esta palabra? Porque no queremos que su vida cristiana, su vivir con Cristo, no sea una vida estancada. Por lo contrario, que sea una vida dinámica, vivir dinámico. Amén. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque el Señor tiene una comisión para usted. Te está dando un ministerio. Él te está dando la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es su reacción? Diga sí, amén. Sea obediente, Señor Jesús. Para eso vamos a necesitar una figura del tabernáculo. Porque aquí, Pablo dijo esto usando la figura del tabernáculo. ¿Está la figura del tabernáculo, la imagen ahí? A ver, por favor. A ver, Rafael. ¿Está? A ver. Eso, a ver. Pablo tomó este encargo teniendo la figura del tabernáculo. Miren, ahí está en la pantalla. Comienza de abajo hacia arriba. Primero entramos a la parte exterior, rectángulo mayor, que se llama atrio exterior. Entonces usted entra en ese atrio. Lo primero que encuentra en el atrio es el altar del holocausto. Ese altar de holocausto está hecho de madera
recubierta de bronce. ¿Usted sabe lo que significa el bronce en la Biblia? Bronce tipifica juicio. Juicio. La persona entra, lo primero que tiene que pasar es por el altar del holocausto. Ese altar del holocausto tipifica la cruz de Cristo. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando un animal era inmolado, ese animal, después de limpio, era cortado en pedazos y colocado encima del altar. En aquel tiempo Dios era tan grande que no exigía que muera un hombre, sino que los animales como ovejas, el rebaño, bueyes, fuesen un sacrificio. El sacrificio de esos animales sustituía al hombre, que debía morir, el hombre pecador. Ese hombre pecador coloca su mano sobre la cabeza del animal. Eso significa la identificación con el animal. El animal representaba al pecador y ese morir, ese animal moría en lugar del pecador. Entonces ahí, hermanos, era inmolado, sacada la piel, cortado en pedazos y colocado encima del altar del holocausto. Y abajo había brasas y se quemaba. A medida que se quemaba, subía un aroma. ¿A quién no le gusta el gusto de asado, de carne asada? Ah, qué rico. Ese aroma, ese humo, sale hacia el cielo. Y nuestro Dios, cuando huele ese aroma agradable, Él acepta a ese pecador. Maravilloso, ¿no? Solo que, por un lado, eso es un don, usted ofrendó a Dios. Por otro lado, es un sacrificio. Ese animal que está sobre el altar, sobre la parrilla, necesita ser totalmente consumido. Él tenía que tornarse ceniza, quemarse hasta ser ceniza. Eso delante de Dios es muy importante, porque Él ve que aquel pecador, aquella persona que era enemiga de Él, no existe más. Se tornó ceniza, murió. Amén. Entonces, el holocausto, esa ofrenda de holocausto, es siempre destinado a Dios. Es una ofrenda exclusiva a Dios. El sacerdote que ayuda a usted a colocar ese animal sobre el altar del holocausto tampoco tienen parte. Es exclusivo para Dios. Allí está su consagración al Señor. Amén. Entonces, allí representa la obra de redención de Cristo que Él hizo por nosotros. Señor Jesús. Y más adelante está la vasija de bronce. Bronce siempre es juicio, juicio de Dios. En la vasija usted se lava, eso significa purificación. Y antes de entrar en otro recinto, antes de entrar al lugar santo. Yo quería decir, muchos cristianos, millares de cristianos, ellos tienen la salvación del Espíritu, tienen la experiencia del altar del holocausto con el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos. Pero el problema es que ellos no quieren avanzar. Es muy lindo estar en el atrio exterior.
festejando todos los días. Ah, el Señor es mi salvación. El Señor es mi Salvador. Y se quedan ahí. No avanzan. ¿Y cuál es la intención de Dios? Avanzar en la experiencia cristiana. Precisamos avanzar y entrar en los lugares santos. La figura, por favor, de nuevo. Cuando usted entra, usted enfrente, el segundo ítem es el segundo rectángulo, que es ya el tabernáculo propiamente dicho. Ese está dividido en dos áreas. Primero el lugar santo y más profundo el lugar santísimo. Allí es hecho este tabernáculo es hecho son maderas, tablas de acacia, muy buena, madera muy buena, de calidad, y revestidas de oro. Oro es la naturaleza divina y madera es nuestra naturaleza humana. Entonces, por mejor que seamos nosotros, necesitamos tener revestidos de Dios, estar revestido de Dios. Porque si no, Él no acepta. Entonces son 20 tablas de un lado, 20 tablas del otro lado y 6 tablas en el fondo. Son 46 tablas. Pero la Biblia dice que son 48. Hay más 2 tablas para reforzar los 2 rincones del fondo. Ahí ahí es donde está donde se doblan las esquinas. Ahí hay que reforzar. Por eso Cristo. Entonces Cristo es nuestra piedra. La piedra angular. Son personas, son hermanos que el Señor usa para dar un cambio, para hacer un cambio. Señor Jesús, es muy importante estas tablas para dar soporte. Y estas tablas Miguel me ajuda, é 10 côvados de altura? ¿Son 10 codos, Miguel? Rapaz, eu escrevi aqui. Yo escribí acá. Oh, Señor Jesús. A ver, ¿dónde escribí? Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. É verdade. Es verdad, a ver. É 10. Son 10. É isso. 10 côvados de altura. 10 codos de altura 1,5 de largura. por 1,5 de Agora, anchura. E veja as mãos. Por que é 1,5 de largura? ¿Por qué 1,5 de ancho? Por que 1,5 de largura? ¿Por qué 1,5? Para mostrar que o tabernáculo tipifica uma edificação. Para Um edifício. mostrar que el tabernáculo es una edificación, es un edificio. Y nosotros estamos en esa edificación, ese edificio. Entonces, Você, irmão, usted, hermano, por mais que você seja capaz, por más que que usted você sea seja capaz, inteligente, sea por inteligente, mais que você seja habilidoso, habilidoso, talentoso en la vida de la iglesia, você vai, ¿eh? vai estourar. usted va, Mas você se puede apenas caer. 1,5. Pero usted aquella es un codo y Para medio. você ser completo, Para ser completo, você precisa de outro 1,5. usted precisa de otro codo y medio. Maravilha, né? Qué maravilla, ¿no? Senhor Jesus. Você precisa do seu irmão. Usted necesita de su Precisa hermano. da sua irmã. Él necesita a las hermanas. Amén. Para nós estarmos edificados juntos. Para estar edificados E juntos. altura? Y la altura. Todos têm que ser a mesma altura. Todos tienen que tener la misma Não altura. pode ser mais baixo. No puede ser uno más bajo, Outro, de 8 codos. No. 11 côvados, Otro 11. ultrapassa, Ultrapasa o el límite. verdade? ¿No es Isso verdad? quer dizer o quê? Quiere Todos decir vamos ter que crescer juntos. que todos tenemos que crecer juntos. Amén. Não pode ser assim uma corrida. Eu No venci puede a ser corrida, aquele Una irmão yo gané la ficou lá carrera atrás. y aquel hermano que atrás. No. Se você Si está perto da linha de usted chegada, está você tem que cerca esperar de ele. la línea de llegada, tiene que esperar. Amén.
Efesios dice, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, hermanos, en los Juegos Olímpicos no había un solo, era un solo vencedor. Eso habla Corintios 9, que corráis de tal manera que lo alcancéis. Es una carrera, pero esta carrera es diferente donde todos debemos llegar, ¿no es verdad? Entonces vamos a crecer juntos. Y todas las tablas, en cada tabla, debajo hay una base, hay dos bases, basas de plata. Ya no es más juicio, es plata. Plata tipifica la redención de Cristo. Continuando la historia, entonces adelante hay 5 columnas. Hay 5 columnas, ¿ven? Las bolitas que están ahí. Esas 5 columnas, 5 representa la responsabilidad. Yo quiero decirles, hermanos, usted puede llevar personas solo hasta donde usted está. Usted no puede llevar a las personas más de donde usted está. Entonces, recuerdo cuando salíamos a golpear puertas y llevamos un hermano nuevo. Él solo había invocado, pero nunca se bautizó. Pero quiso salir y nosotros lo llevamos. Y él bautizaba a otras personas sin él ser bautizado. Qué cosa, ¿no? Señor Jesús. 5. 5 es responsabilidad. ¿Usted está en el santo lugar? ¿Está en el lugar santísimo? ¿O usted está paseando en el atrio? ¿Dónde está? El atrio tipifica el mundo. Y el Señor lo reconcilió a usted con Él, con Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del que está en el santo lugar? Es llamar a aquellos que están en el atrio, satisfecho con su salvación, satisfecho con su vida con el Señor. Ah, Señor mi Salvador, el Señor mi proveedor. Para ellos está bien así. Pero para nosotros, ministros del nuevo pacto, no está bien. Todos ellos necesitan entrar al lugar santo. ¿Por qué? Porque precisan servir a Dios. ¿Usted cree que solo basta con la salvación de su espíritu? No. Usted necesita entrar más adentro en el tabernáculo. Esa es la responsabilidad suya, de llamar a las personas para edificar en el atrio exterior. Vamos hacia adentro. Hay más cosas todavía. Vamos a servir. Cristiano que no sirve, no crece. Necesitamos servir al Señor. Hay algunos ítems cuando entra ahí. Tiene la mesa de los panes de la proposición. Está el candelero. Y más al fondo está el altar del incienso. Son los utensilios que hay en el lugar santo. En el lugar santo, el sacerdote puede entrar. Porque ellos tienen que cambiar los panes de la proposición. También tienen que cortar. En español es despabilar. Despabilar es en español. Despabilar. O sea, cortar el pabilo. Ahí está el pabilo con quemado. Entonces viene con las tijeras de oro y corta el morrón quemado, la parte de arriba quemado, para que vuelva la llama con fuerza. Ese es el servicio del sacerdote.
Y también al fondo está el altar del incienso. Ese incienso hoy tipifica a Cristo. Hoy es el altar de oración. Miguel nos mostró 2 versículos que están en Apocalipsis. Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aleluya. Y decían, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Cuando la iglesia se reúne a orar, hay que orar así. Esa debe ser la oración. Venga tu reino. Expande tu reino en la tierra. Amén. Capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Amén. Entonces, usted puede orar sus oraciones, pero hay un detalle. Sus oraciones tienen que ser acrecentado incienso, ¿verdad? Si no hay incienso, solo queda en un nivel humano. Pero si se coloca incienso, ese incienso sube y va a Dios. Y ese incienso es Cristo. Por lo importante, cuando oramos, tenemos que tener seguridad que Cristo es el incienso. Nuestra oración tiene que ser en el Espíritu. No es, oh, Señor Jesús, aquellos hermanos que están con hambre. Hermano, ora para comer. Oh, Señor Jesús, amén. Amén, bendice el alimento, amén. Él está con hambre. Hay otros que ora desde Génesis y Apocalipsis. Oh, Señor Jesús. Tampoco no tiene que exagerar, ¿no? Pero de cualquier manera nuestra oración tiene que tener Cristo como incienso. Y el incienso sube. Incienso para que Dios pueda oler. Y entonces Él huele y a Él le agrada. Él se apacigua y oye nuestra oración. Ahora, volviendo al lugar santo para ser más práctico, ahí hay varios servicios, además de la mesa de los panes de la proposición, que puede representar el partir del pan de su localidad, ¿no es verdad? Y la copa, ahí está el vino también. Entonces, hay muchos servicios, necesitamos incluir a los hermanos en el servicio para que se alegren delante del Señor. Pero esa mesa de la proposición también puede referirse al grupo familiar de cuidado y multiplicación. ¿Cómo llevamos a las personas que entran al atrio para ser apacentadas y pastoreadas? En Efesios 4 dice que a unos Dios dio dones para apóstoles, otros profetas, otros evangelistas. Esos 3 son más para las iglesias, para la obra. Pero los que restan son pastores y maestros. Entonces son para cuidar de la iglesia en la localidad. Amén. Esa es la función de ellos. Es pastorear y apacentar. Entonces,
Toda vez que hay personas que vienen al santo lugar, necesitamos apacentarlos y pastorearlos. Amén. El santo lugar, aún al frente de la mesa, tenemos el candelero. El candelero es la palabra. El candelero es la verdad como realidad. Eso no puede faltar en la vida de iglesia. Amén. La palabra que hemos oído nos lleva a avanzar. La palabra profética. También tenemos el alimento diario que ya hace 30 años. 30 años. Ya es una señorita de 30 años, ¿no es verdad? Gracias al Señor, por largo de los 30 años, el Señor ha suplido a las iglesias todos los días, ininterrumpidamente. Todos los días usted tiene aquella porción de la palabra. Eso es o no es la fidelidad del Señor. Llega al domingo y damos un resumen del alimento diario de la semana. Tenemos una sensación de que el Señor es fiel. Nunca faltó palabra a nosotros. ¿Faltó? Aleluya. Y después, ¿está ahí? ¿Está bien ya? No. Ahora entran los embajadores de Cristo. Embajadores. Vamos a ver. Entonces, versículo 20. 5:20. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Parece que precisa rogar. Sí, porque somos desobedientes. Somos distraídos. Entonces Pablo necesita rogar. Él sabe que mandar no sirve. Pelear tampoco sirve. Entonces es rogar. Te ruego, por favor, si me puedo arrodillar y pedirle aquí, por favor, venga al lugar santísimo. Es más o menos eso. Aquí, embajadores en nombre de Cristo. Estos embajadores, por ejemplo, Brasil tiene embajadores. En los países, en cada país, hay un embajador. ¿Ese embajador qué es? Ese embajador es enviado por el presidente para representar a la nación brasilera en aquel país. Entonces, él es extremadamente importante. No es cualquier persona. Él es el que lleva la economía o el plan del presidente que lo envió y representa a aquel país. Representa el encargo que el presidente le dio. Él es más que un ministro. Hay ministro de Educación, de Finanzas, etc. Cada uno cuida su parte, pero el embajador, él tiene que representar al propio presidente. ¿Está viendo? Entonces, aquí Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Señor Jesús. Gracias al Señor que tenemos conferencias. 2 veces al año internacional, más 2 veces conferencias de jóvenes. Ya son 4 conferencias grandes anuales. Entonces, hermanos, no pierdan de venir a las conferencias. Vengan. Porque aquí están los hermanos que son los embajadores que están rogando a ustedes y pidiéndoles a ustedes, venga al lugar santísimo, tenga comunión con Dios, ¿no es verdad? Usted no puede quedar en el lugar santo haciendo tantas actividades y no ir al lugar santísimo.
Santo dos Santos representa nosso El lugar espírito. santísimo representa nuestro espíritu. Amén. Aquela figura lá, Aquella figura. vamos voltar a ela. Vamos a volver a esa figura. Você veja lá. Usted mira Na ahí, entrada a la do entrada Santo dos Santos, al lugar você tem santísimo, 4 colunas. solo hay 4 columnas ahora. 4 Y colunas 4 columnas dá para fazer 3 entradas. dan para hacer 3 espacios para entrar. Pelo lado direito, Puede entrar a la derecha, pode entrar pelo lado central, entrar por el centro e também você y pode también puede entrar pelo lado por la esquerdo. izquierda. Voltando um pouquinho para baixo, Y volviendo no hacia lado abajo, 5 colunas na frente, al lugar entre el atrio o que y el lugar estava ali santo, não era um véu, era hay reposteiro. 5 Na verdade, era columnas. uma cortina. Había una E cortina ahí ali não tinha desenho y ahí de querubim no había un diseño de querubines bordado ali, bordados. E lá em cima, Y arriba, no, de 4 en la de colunas, 4 columnas entre el lugar santo y el lugar santísimo, está pendurado véu. ahí estaba un velo Esse véu colgado. está bordado Y en eso estaban bordados los querubines. Y los querubines representan la gloria de Dios. Aleluya. E adentrando no Santo dos Santos, Y entrando ali, al lugar no Velho santísimo, Testamento, en el já Antiguo é um lugar, Testamento, específico para es un lugar para específico, sumo sacerdote solo que el entrar sumo sacerdote ali. puede entrar ahí. Somente sumo sacerdote Solo el sumo sacerdote podía entrar allí. Mas también não é todo dia, não. no eran todos los días. Amém? Amén. Porque esse lugar é santíssimo. Porque ese lugar es santísimo. Será que eu e você podemos ¿Será que naquela usted época y entrar yo en assim? aquella época podríamos Se entrar? entrarmos, Si entrábamos, seremos fulminados. íbamos a ser fulminados. Vocês se lembram de uma vez ¿Se recuerdan una vez que a arca do Senhor que el arca del Señor estava lá na terra dos filisteus? estaba en la tierra de los filisteos? E resolveram trazer Y resolvieron traer el arca para la guerra. Estavam lá no filisteu. Pero estaban entre los filisteos. Tenían que ir a buscarlas en bueyes, Colocar a arca em cima do carro colocar de boi, encima en un carro tirando con bueyes y traer. Pero en el camino, o carro de boi el carro começou a querer tombar. quiso Quem tumbarse. meteu a mão lá? ¿Y quién tocó? Uzá meteu a mão. Usá metió la mano. Aí, irmãos, Ahí, ele morreu. él murió en el momento. Porque aquela coisa Porque aquella cosa santíssima. es santísima. Amém? Amén. É santíssima. Es santísima. Ninguém podia Nadie tocar. podía tocar. Ahora, Esse lugar aí, ese lugar, sumo sacerdote, el sumo podia sacerdote entrar uma solo vez podía ao entrar ano una vez al e año no dia da expiação, y en el día de la expiación, para espiar para pecados dele, expiar los pecados de él também pecados de y los todo o pecados povo. de todo el pueblo. Depois explico que é- Después explico expiação é muito que es la interessante. expiación, que es muy importante. Allí, hermanos, Você tem uma arca ahí tiene un arca. e você, em cima da arca, tem Y encima del uma arca tampa hay una tapa que se chama propiciatório. que se llama propiciatorio. Toda madeira de acácia recoberta de ouro. Es madera de acacia E recubierta nessa de arca, oro. em cima dessa tampa Y de- encima chamamos de propiciatório, del nós temos dois propiciatorio querubins, hay dos um querubines, defronte do outro, uno enfrente del olhando otro, para mirando a tampa do hacia la propiciatório. tapa Se del alguém propiciatorio. vier Si alguno com viniera qualquer coisa con cualquier cosa estranha, extraña, eles já ficam atentos. ellos están atentos. Vai fulminar essa pessoa, Va a né? fulminar a esa persona. Entonces, Naquela época, o sumo en sacerdote, aquella uma vez época, el sumo entrava, sacerdote entraba una vez al año, entrava, né, tal, entraba devidamente vestido, debidamente vestido con sus túnicas né, tal, para dentro. adentro del lugar Mas santísimo dizem não, é verdade. y Na orla dos seus vestidos tem vários sininhos, né? entonces en los bordes de su vestidura tenía como cascabeles que hacían sonido. Tá soando, Entonces esos o sininho, cascabeles tá sonaban vivo ainda, né? y entonces estaba vivo todavía. Agora, se tu parar de soar, Pero si paraba de tocar o sonar, sininho, que 5 minutos, 10 si minutos, 10 minutos no 15 sonaba, minutos, meia 15 hora, minutos, cadê o homem? ¿qué pasó con este Ele hombre? morreu. Yo creo que él murió. E dizem, não sei se é verdade, dicen, no sé si es verdad, que, eles também amarravam uma cordinha. Que también le amarraban una cuerda en el Se pie. ele morrer, já Entonces, põe pra si moría, É? ya lo sacaban Aqui afuera no coisa? arrastrando. Ah, aqui no lombar aqui. Se morrer, pode puxar para fora. Y entonces lo né? ponían Amém? Então era para muito, sacarlo. muito rigoroso. Entonces era muy riguroso. Imagina eu e você entrar lá Imagínense dentro, yo y usted entrar ahí, está vai loco. tirar queimados. Una campanilla de oro. Senhor Jesus.
Señor, salíamos quemados. Aleluya. Mas, detalhe, hein? Moisés. Entonces Moisés podía entrar. Hay un detalle. Allá en el propiciatorio, allí vendré a ti. Sensacional, ¿no es cierto? El único que podría entrar al lugar santísimo era Moisés. Oh, Señor Jesús. Vamos a ver en Hebreos. Hebreos 9 dice así. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado. 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un censario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Usted ve? Aquí no sé si nota la diferencia. Moisés, en la época que construyó el tabernáculo, el altar del incienso pertenecía al lugar santo. Y aquí cuando Pablo describe, él coloca el altar del incienso en el lugar santísimo. Amén. Oh, Señor Jesús. ¿Por qué? Yo creo que es así. Porque cuando el Señor Jesús murió, en Mateo 27, Mateo 27, Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso cuando el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, en cuanto Él estaba en la cruz, 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esas 3 últimas horas, primeras 3 horas y después segundas 3 horas. Las primeras 3 horas fue juzgado por el hombre. Lo estaban ridiculizando. Ah, usted es hijo de Dios, baja de la cruz, papá. Está ahí. ¿Qué llama Elías? ¿Qué Elías te va a salvar? Se burlaban. Estaba siendo juzgado por los hombres, ridiculizado. Ahí, en las segundas 3 horas, estaba siendo juzgado por el propio Dios. Allí, hermanos, 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Señor Jesús, hubo tiniebla en toda la tierra, millones de personas. El pecado de todo el mundo entero estaba sobre aquel Hijo de Dios en la cruz. Imagine la oscuridad. Cubrió toda la tierra y pleno día, mediodía. El sol más fuerte del día es el mediodía. Pero ese día hubo tinieblas. Cuando Dios miró a su Hijo, vio pecado. Entonces Dios, esencialmente, económicamente, no esencialmente, porque esencialmente Dios siempre estuvo con el Hijo, pero económicamente Dios lo abandonó. Amén. Dios lo abandonó.
y lo dejó solo. Ese es el mayor dolor del Hijo. Ustedes recuerdan en Proverbios capítulo 8 cómo el Hijo era en las delicias del Padre y cómo el Hijo se deleitaba en el Padre, con la presencia del Padre. Ahora el Padre lo abandona. ¿Cómo queda el Hijo? Él está solo, con dolores. No podemos ni imaginar. Esto es el mayor dolor que el Señor Jesús sintió, que es el dolor de la falta de la presencia del Padre. Oh, Señor Jesús. Con eso mi corazón se derrite. El mayor dolor. Muchos cristianos dicen que el Señor Jesús fue crucificado y cantan aquellos himnos de la crucifixión del Señor y comienzan a llorar. ¡Ay, cuánto sufrió la corona de espina! ¡Pobre Señor! Sangre que salía. ¡Ay, ay, ay! Por mí hizo eso. Sus dos manos clavadas con clavos y salió sangre. ¡Ay, cuánto sufrimiento! Es sufrimiento, claro, pero eso no era nada para el Señor. El mayor sufrimiento es cuando el Padre lo abandonó. ¿Cuál es mi encargo? Prefieran la presencia de Dios. Tengan como primer lugar. No salgan de la presencia de Dios. Amén. Si salimos de la presencia de Dios, somos un Juan nadie. Oh, Señor Jesús. Ahí cuando el Señor Jesús murió, versículo 21, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Vamos a volver a la figura. Se puede percibir ahí que a la entrada del lugar santísimo, con ese dibujo, está rasgado el velo, ¿no ven? Amén. Entonces, hermanos, el camino al lugar santísimo para mí y usted está abierto. Aleluya. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10, 19. 10, 19. Él dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos intrepidez. Muchas veces no entramos por aquella sensación. ¡Ay, no soy digno! Yo no merezco. Cuanto más se haya indigno, más necesita entrar al lugar santísimo. Para eso necesitamos tener intrepidez, porque tenemos libertad. Porque el enemigo de Dios queda acusándote en tu cabeza. Nah, vos no servís para nada. ¿Qué vas a ir vos al lugar santísimo? Hermanos, entonces no entramos. Es tan fácil para entrar. ¿No es verdad? El Señor se tornó el Espíritu que da vida. Oh, Señor Jesús. Usted no tiene tiempo de orar. Invoque el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Cuando invocamos el nombre del Señor, estamos en el Espíritu. 1 Corintios 12, del 1 al 3, dice eso. Dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Usted puede decir que Jesús es el Señor? ¿Puede decir Señor Jesús? Oh, Señor Jesús. Amén.
Eso es por el Espíritu. Usted es una persona espiritual. Amén. Señor Jesús, maravilloso. Ahí, hermanos. Capítulo 10. Hebreos. Quiero mostrar una cosa importante a los hermanos. Capítulo 9 de Hebreo, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el Viejo Testamento ellos hacían expiación. Expiación es usted apaciguar la ira de Dios de aquel momento, porque Él ve la sangre derramada en el altar. Él ve que el pecador resolvió su problema en aquel momento. Entonces Dios no hacía nada para él. No lo condenaba y aceptaba el sacrificio del animal. Eso es expiación. Pero esa expiación no saca el pecado. ¿Sabía? Él no saca el pecado. El pecado está ahí. Voy a leer algunos versículos. Ahora, 26. 9:26. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Otro versículo. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, la expiación no saca, solamente prorroga, solo lleva para más adelante. Pero la redención de Cristo saca. Amén. Es como que usted va a limpiar su casa. Los jóvenes son así. Generalmente, no son todos, ¿no? Su madre le dice, hijo o hija, barre el living. Está muy sucio el living. Entonces va a barrer. Y entonces agarra y tira la basura debajo de la alfombra. ¿Barrió? Sí, barrí. No tomó la pala, no agarró el lugar de tirar la basura. Y ahí descubre que está todo debajo de la alfombra. Entonces la mamá, ¡ay, qué lindo! Está todo limpio. Pero la basura está debajo de la alfombra. Entonces era más o menos así. Capítulo 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es imposible. Solo apacigua la ira de Dios. Pero en un momento se puede enojar y tiene que agarrar otro animal. Cuando peca otro animal. Si usted antes era una persona que vivía antes, tenía que tener una hacienda. ¿Por qué? Porque si cada pecado tenía que matar un animal, tenía que tener muchos animales para la expiación. Pero eso terminó. Gracias a Dios. No tiene que ser un hacendado, criador de ganados. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios con nosotros? Fue la redención. La redención es redimir, rescatar. Aquel que está perdido. El hombre pertenecía a Dios. El hombre era producto de Dios. Pertenece a Dios. El Satanás fue y
robó al hombre. Y comenzó a decirle, ese hombre es mío. Y para sacar ese hombre de las garras de Satanás, Cristo tuvo que pagar un rescate. Sin vergüenzas de Satanás. Era del Señor el hombre. Le pertenece al Señor. Pero Satanás, un día a un hermano le robaron el auto. En San Pablo hay muchas favelas. Entonces la policía no pudo encontrar. Ahí, de pronto, alguien vio el auto de él en la favela. Disculpe, no tuve intención de maltratar a nadie, de maltratar a nadie que vive en la favela, pero esto es una cosa que ocurrió. Alguien vio el auto de él allá en una casa, en una favela. Él fue allá. Fue allá a discutir con el hombre. Ese auto es mío. Ese es mío. No, yo lo encontré en la calle, no es tuyo. Es mío ahora. No, es mío, es mío, es mío, es mío. No sirve de nada. ¿Usted lo quiere de nuevo el carro? Sí, al auto. Entonces me paga 40.000 reales. Fue así que el Señor nos rescató. No es poco dinero. Nos rescató con su vida. Amén. Eso es redención. Cuando Cristo vino hizo la redención. La sangre de Él es eficaz y para siempre. Su sangre saca, quita los pecados. La sangre de Él es poderosa para aniquilar el pecado. Amén. ¿Recuerdan en Juan? Evangelio de Juan. El Señor iba pasando y Juan Bautista estaba con los dos discípulos y él dijo, he ahí el Cordero de Dios. ¿Qué? Que quita el pecado del mundo. Juan estaba muy perturbado con eso. Está lleno de pecado. No podemos sacar, pero ahora vino uno que saca el pecado, quita. Aleluya. Capítulo 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca puede quitar los pecados. Solo apacigua. Levanta la alfombra, está lleno de basura. Y Cristo vino y derramó su sangre y limpió todo. Aleluya. Ahí. Versículo 19 ya leí. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Hoy, hermanos, para redención de Cristo el velo fue rasgado y nosotros creemos que fue rasgado en el medio. ¿Por qué? Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Hijo está en el medio. Entonces, creemos que el Hijo es el del medio. Amén. El velo del medio rasgado abrió una entrada para que entremos al lugar santísimo. Aleluya. Y allí, el lugar santísimo, es un lugar de pura gloria. Muy glorioso aquel lugar.
y es tan glorioso que no existen sombras, no hay penumbras. Cada rincón es iluminado por la gloria de Dios, de la luz de la gloria de Dios. En el atrio exterior tenemos la luz natural, el sol de día y la luna de noche. En el lugar santo tenemos ¿qué? La luz artificial, que es del candelero, que produce el candelero. Pero en el lugar santísimo tenemos la luz de la gloria de Dios. Aleluya. Quiero decirles, hermanos, ¿qué están haciendo aquí? Entre al lugar santísimo. Pare de vivir en el atrio exterior. O solamente quedarse en el lugar santo sin el Espíritu. Amén. Entre. Haga el papel de embajador. Las 4 columnas que representan a los embajadores, gritando a los hermanos: ¡entren! ¡Entre! Toda la conferencia. Entra al lugar al santísimo, hermano. Entra, hermano. Hay que tener mucha paciencia. Oh, Señor Jesús. Entonces, eso es para que entremos. Ahora, tenemos una gran responsabilidad, porque aquellas 5 columnas adelante, la primera entrada, tenemos la responsabilidad de introducir a las personas en el lugar santo. ¿No es así? Hay mucha gente, tantos cristianos, que necesitan entrar al lugar santo a servir al Señor. Amén. Entonces, vamos a usar mejor nuestras herramientas. Las herramientas están y son para introducir a las personas dentro del tabernáculo. Está ahí. Usted necesita llamar a las personas para adentro. Señor Jesús, ¿tenemos qué? Tenemos comportaje dinámico. ¿Qué es comportaje dinámico? Es llamar a las personas adentro del lugar santísimo, al lugar santo y después al lugar santísimo. Amén. Puedo orar por usted. Entonces, ¿cuánto está orando usted? El Espíritu está trabajando. Él está introduciendo a aquella persona al Espíritu también. Ahí que suceden cosas milagrosas. Personas que se estaban que se iban a suicidar, no se suicidan. Que estaban llenos de problemas. Tuvo un encuentro con Dios. Oh, Señor Jesús. Otro ítem. Tenemos el expolibro. Orar por el expolibro. ¿Dónde pasa el expolibro? Está causando un estrago grande en el reino de Satanás. ¡Aleluya! Tenemos un expolibro en el sudeste, otro en la región del sur, y enseguida vamos a tener en el norte, en el centro oeste y nordeste. Hermanos del nordeste, ¿dicen amén o no? El expolibro está llegando para introducir a las personas para dentro del lugar santísimo. ¿Qué más? No nos olvidemos de la editora del Instituto Vida para Todos. El site de comunicación hoy es maravilloso. ¿Quiero oír qué? Todo lo que quiero oír. Me acuerdo de mi tiempo en la editora. Ay, ay, ay. Los hermanos sufrían para tener un mensaje. En aquella época era grabado en cassette. Muchos hermanos no conocen el cassette. Y cuando el hermano Don daba conferencia, nosotros mandábamos a Mesías. Iba y grababa y después hacía cassette
Y cobraba, ¿eh? ¿Cuántas veces? Amir fue a Paraguay a traer los cassettes. Y muchas veces en la frontera le sacaba los cassettes. ¡Oh, Señor Jesús! Oh, hermanos. Hoy es solo clic, hacer un clic y ver en MP3. Yo tengo hasta... ¿Puedo ver? ¿Dónde está? Un aplicativo. Alguien me mandó acá un aplicativo, a ver. Gracias, Leo. Leo me mandó acá. A ver. Oh, Senhor Jesus. No instituto temos ministério en el instituto tenemos ministerio de alabanzas, capelanía, ministerio de mujeres virtuosas, tal. Quería llamar la atención para la capellanía. Colportaje dinámico para todos los que pueden. Si usted tiene una edad avanzada, no puede correr como los jóvenes lo hacen, los colportadores dinámicos, pero no se sienta inútil, no. Las personas de más edad, usted que es jubilado, el mundo no lo quiere más, pero nosotros lo queremos. Tenemos una propuesta. Haga capellanía. Haga curso de capellanía y usted va a obtener una identificación, va a obtener... Aleluya. Ahí. Y hermanos y hermanas, usted tiene capellanía hospitalaria, capellanía en la cárcel, en los bomberos. Solo para tener una idea, en grupo capellán en Río Jordán, ellos visitan todas las semanas un destacamento de cuerpo de bomberos de la ciudad. Un día fui allá, visité la iglesia y ellos me dijeron: André, hoy vamos a los bomberos, pero usted no va a hablar allá, ¿no? Ellos le van a hablar. Nos reunimos con los bomberos. Impresionante. Cada uno de ellos daba testimonio. Daba testimonio de los beneficios que recibieron de las visitas de nuestros capellanes. Acá están trayendo, miren. Cámara, a ver. La identificación de capellán. Atrás, entonces, una identificación de capellán. Esto de Ceará, ¿eh? Amén. Entonces, ellos dieron testimonio de los beneficios de la visita de los hermanos. Entonces, yo veo, si usted no tiene vigor físico para andar atrás y orar por las personas en la calle, de ese colportaje dinámico de esa manera, usted puede hacer capellanía en el hospital. Cuando las personas entran al hospital, ellas están muy frágiles, por más fuerte que el hombre sea. Entra al hospital, se siente débil. En ese momento que usted aprovecha, predica el Evangelio, ora por él y presenta un libro. ¿Qué tal, hermanos? Eso está entonces en el site del Instituto Vida para Todo. ¿Qué más? Tenemos la editora Árboles de la Vida. El año pasado llegamos a 1.380.000 libros. Y este año queremos llegar a 2 millones de libros. Diga conmigo, 2 millones de libros.
Eso es inédito. Nunca sucedió eso. Hermanos, ¿eso es bendición o no es bendición del Señor? Aleluya. Tenemos las cooperativas que nos ayudan para la distribución de libros. Tenemos el programa Libro en mi mano. Ese programa Libro en mi mano, que incluye el lanzamiento de libros y alimento diario, periódico, árbol de la vida. Yo le digo algo. El ritmo que el colportaje dinámico está distribuyendo libros, hermanos, si no tomamos una actitud, nos vamos a quedar atrás. Vamos a quedar atrás. Necesitamos leer libros. Necesitamos leer los libros. Por eso que existe el programa Libro en mi mano. Si no, los de afuera leen más que nosotros acá adentro. Y ellos que nos van a enseñar después. ¿Puede suceder o no? Es usted que es un ministro del nuevo pacto. Usted tiene que estar en el lugar santísimo llamando a las personas. No que ellos los llamen a usted. Amén. Colportaje dinámico, ¿puedo orar por usted? CEPEV. Formación de líderes, de colportadores dinámicos, grupo familiar de cuidado y multiplicación. Ayer fue esa reunión del grupo familiar. Avanza joven. Jóvenes, más jóvenes. Avanza joven. Expo Libro. Bucafé. Muchos piensan que nosotros olvidamos el Bucafé. No, Señor. Solo esperamos el tiempo de Dios para revitalizar el Bucafé. Continúa. Ministerio de Riquezas Materiales. ¿Participa o no? Y socios del Evangelio. Proyecto Arca. Hay misioneros en el exterior y misioneros regionales. Mire, tantas herramientas que tenemos para atraer a las personas dentro del tabernáculo. Y Dios es el tabernáculo de Dios con los hombres. Ese tabernáculo hoy está en su espíritu. Amén. Ese tabernáculo está en su espíritu. Vamos a ver Efesios. Efesios 21. Efesios 2, 21. En quien todo el edificio viene coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Voy a decir algo. Que si usted cree o no, ese tabernáculo hoy está en usted. Es un tabernáculo móvil. Donde va a llevar el tabernáculo. Amén. Tenga cuidado donde usted va. Está llevando el tabernáculo con usted. Amén. Vamos a correr. Aquí. Versículo 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios. 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es? El Señor Jesús. Él no conoció pecado. Esa palabra conoció, conocer. Ese día nosotros nos explicaron. Pedro nos explicó. Esdras, Miguel también. Ese conocer es gnosco.
que significa conocer íntimamente. No es un conocimiento doctrinal, sino que viene por el vivir, con el convivir. Esposa y marido se conocen bien. ¿Por qué? Porque conviven por años. Cuanto más años pasan, más se conocen. Entonces, por ejemplo, yo con mi esposa, solo nos miramos. Yo solo le miro la cara nomás. Para la región de los ojos, el índice. Ya sé si está enojada, si está triste. Generalmente está enojada conmigo. Porque yo la conozco y ella me conoce. Entonces, él no conoció pecado. La experiencia. Él nunca se envolvió con el pecado. Él no es pecaminoso. Amén. Pero cuando estaba en la cruz, hubo tinieblas. Dios colocó el pecado. Mi hijo es pecado. ¿Cómo puedo estar con él? Yo soy santo. Dios decía, yo soy santo. No puedo mezclarme con el pecado. Por eso es que Él dejó al Hijo. Quedó el Hijo solo por causa nuestra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hermanos, Él es sin pecado, pero Él lo hizo pecado por nosotros. ¿No está usted agradecido? Ay, ay, ay. Si un día usted tiene que decir, sí, Señor. No tiene que dudar. Él dio su vida por usted. Para que nosotros, oh Señor Jesús, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya. Nosotros sabemos que somos justificados, que el Señor nos justificó, que Él es nuestra justicia. 1 Corintios 1:30, Él es nuestra justicia, santificación, nuestra redención. Pero aquí dice que esta justicia es una justicia subjetiva. Cada día necesitamos trabajar en nuestra vestidura. ¿Por qué? Porque la justicia está relacionada a la vestidura. Salmo 45, 13. Vamos a ver Salmo 45. Mi papá, el hermano Don, le gustaba mucho. Nos gustaba mucho leernos este salmo. Salmo 45. 45, 13. Dice así. Toda gloriosa es la hija del rey. Es la hija del rey en su morada. Hoy quiero darte una noticia grande. Usted está en el interior del palacio. Usted es la hija del rey. De brocado de oro es su vestido. 14. Con vestidos bordados será llevada. Bordar no es fácil. Bordar es que la aguja, agujada, tras agujada. Aguja. ¡Ay! 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 Está bordando. Bordados, vírgenes irán llevadas al rey. Con bordados será llevada al rey. Si usted va al palacio, es hija del rey, usted tiene una ropa que es oro, que dice brocado de oro en su vestido, que es la naturaleza divina. Pero si va a la presencia del rey, para encontrarse personalmente con el rey, usted no puede ir con aquella vestidura, con cualquier vestidura. Tiene que tener un vestido bordado. Es más trabajado. Ese es el trabajo de Dios en nosotros. Amén.
Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Aleluya. ¿Usted quiere tener un vestido bordado? Entonces deje que el Señor trabaje en usted. Amén. En Apocalipsis. Yo le voy a decir algo. Usted es el que tiene que bordar. No es pensar, que fulano me ayude. Usted tiene que bordar su vestidura. Apocalipsis, capítulo 19. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces, necesitamos todos los días esos actos de justicia, tener actos de justicia para bordar nuestros vestidos. Eso es muy importante. Para encontrarnos con el Señor, tener esa vestidura. Esa vestidura también es conocida como vestido nupcial. Vamos a ver Mateo 22. Para que usted se asuste un poquito y no esté tan quieto. Aleluya. Mateo 22. Versículo 11. 22:11. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Hasta aquel día no va a haber ninguna justificativa. No, pero de fulano tal que me hizo. No, ahí no va a tener con qué justificarse. Ningún argumento. Va a estar desnudo delante del Señor. El Señor sabe todo. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Estoy hablando con los escogidos. Esos pocos escogidos. Vamos. Primera de Juan. Quanto a vosotros, la unción que dele recebestes permanece en 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ellas os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Entonces, aquella persona de Mateo 22, cuando el padre le dijo: ¿qué está haciendo sin tener vestido? Él quedó mudo, no tenía respuesta. Es su vergüenza es que fue sacado de ahí. ¿Usted quiere que pase así? ¿Quiere así eso para usted? No, yo no quiero ni para mí ni para usted. Amén. Porque dice, para que en su venida, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Si somos la propia justicia de Dios, tenemos que estar confiados. Tenemos que vernos cara a cara, ojo a ojo con Él. Sin miedo alguno, mirar a los ojos.
con confianza, no seremos avergonzados. Amén. Entonces, hermanos, aquel que no conoció pecado, Él lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5, 21. Vamos para acá, ¿eh? ¿Está bien? Jesús, el Señor. Vamos a hacer pequeños grupos para revisar este mensaje. Amén.